buenas noches para todos. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Me alegra verlos por aquí conectados. Esperamos que iniciar estas reuniones pues pueda ser de gran provecho para todos ustedes. Hemos pensado bastante en la gran necesidad que tenemos como iglesia pues de empezar a enseñar, ¿sí? De empezar a mostrar un poco a lo largo de las Sagradas Escrituras el mensaje que tiene Dios para los jóvenes, ¿sí? Vamos a tener entonces un momento en el cual vamos a estar meditando sobre algunos aspectos y en este primer estudio del año, pues vamos a estar considerando un panorama general acerca de lo que en sí dice la escritura con relación a los jóvenes, ¿sí? En cuanto a qué espera Dios, en cuanto a cómo combatir, cómo luchar contra diferentes posturas, pensamientos y cosas que se vienen tejiendo en nuestra sociedad, que lamentablemente pues está deteriorando la moralidad, que está haciendo que el ser humano hoy involucione, vaya hacia atrás en muchos aspectos morales, en muchos aspectos de la ética cristiana, ¿sí? Entonces, bienvenidos a este primer momento que vamos a tener. El título como tal de esta primera lección consiste en Acuérdate de tu Creador, ¿sí? Entonces, espero que cada uno de ustedes tenga su Biblia en la mano y que junto a mí pues podamos ir discutiendo cada uno de estos aspectos. Quiero entonces que iniciemos esta conversación leyendo el pasaje de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿Sí? En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice allí el escritor de este libro lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y como ya lo mencioné, pues los tiempos de hoy son tiempos bastante peligrosos, ¿sí? La sociedad cada vez más pues se olvida de Dios y se aleja de la moralidad espiritual. Ya Dios, por ejemplo, para algunos sectores de la sociedad y para la gran población de los jóvenes que existen hoy en el mundo, pues ya Dios se convirtió en algo anticuado, en algo que no está muy a la moda. Las generaciones actuales pues se están olvidando de Dios. Incluso vemos nosotros hoy una realidad bastante lamentable, bastante triste en las iglesias donde incluso sean estas denominaciones o la iglesia católica como tal, pues está sufriendo o están enfrentando una crisis tremenda de abandono, ya que las generaciones pasadas, sí, están muriendo, se está menguando como tal esa población y las nuevas generaciones, pues ya no quieren nada que tenga que ver con Dios, con la Biblia o con algo espiritual, pues que involucre responsabilidad de nuestra parte. Ahora, ¿qué decir también de lo que es el pensamiento progre? El pensamiento progre se ha colado en las mentes de muchos de nuestros jóvenes, ¿sí? Y yo me imagino que cada uno de ustedes pues ha tenido que combatir con eso en estos días. Hoy en día se aboga por muchos derechos, se aboga por muchas libertades, pero todo esto lo que hace es acercarnos cada vez más a un descenso peligroso, a una escasez de qué, a una escasez de valores, de actitudes cristianas fuertes. Y los pocos que logran salir de esas sendas, pues terminan siendo marginados socialmente. Y aunque algunos pues soportan estas difíciles pruebas, otros, sin embargo, pues se dejan llevar por la corriente y callan sus propias conciencias. Hasta ese punto, sí, ha tenido que enfrentar la juventud de hoy toda esta situación, todo este panorama, que aunque parezca que avanzamos mucho nosotros en el tema de la ciencia, de la revolución tecnológica, por ejemplo, hoy ya es bastante normal encontrar lo que es la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, sí, vemos nosotros un panorama bastante complejo, un panorama bastante difícil, sí. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a abordar cada punto desde la razón y desde el punto de vista de Dios. Y hay que empezar a preguntarnos, bueno, ¿esto está correcto o no está correcto? ¿Sí? Y como jóvenes, ustedes tienen la gran necesidad
de empezar a considerar cada aspecto de su vida, ¿sí? Entonces, vemos nosotros hoy, por ejemplo, que ustedes como jóvenes combaten ferozmente en sus colegios, en sus escuelas, para los que están ya en la universidad, para los que se han graduado incluso, en sus entornos iniciando su vida laboral, pues vemos que les ha tocado combatir contra todo ese tipo de cosas. Todo con una finalidad de que de poder ser aceptados socialmente y no terminar de pronto siendo marginados, ¿sí? Entonces, al final, todo esto conlleva a que nosotros meditemos y reflexionemos. ¿Realmente es correcto? ¿Realmente no es correcto? ¿Realmente valdrá la pena creer en Dios o no valdrá la pena? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que sentarnos a discutir. Y la idea de estos espacios es que traigamos a la mesa esa clase de discusiones y que empecemos nosotros a ver que hay mucho por ganar cuando estamos nosotros en el camino adecuado, en el camino correcto y estamos bajo la sombra de quien realmente deberíamos de estar. Ahora, vamos a ver que en una generación, basta solo una generación para que se lleguen a olvidar de Dios, ¿sí? Quiero que vayamos ahí a sus Biblias y vamos a leer el libro de Jueces, ¿sí? En el capítulo 2, en el versículo 6 al 10. En Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Aquí un poco de contexto para ustedes es, estamos viendo la historia de Josué. Josué fue un gran hombre de Dios que desde su juventud estuvo al servicio de Moisés, vio las grandes hazañas, vio el gran poder de parte de Dios, estuvo con el pueblo de Israel, lo acompañó para que el pueblo pues pudiese ingresar a la tierra prometida. Fue su principal general, su principal coordinador cuando Moisés faltó. Pero vemos luego nosotros que cuando Josué llega al final de sus días, ¿sí? Que ya se despide del pueblo, de los hijos de Israel, ¿sí? Vemos que después de que fallece Josué y fallecen todos aquellos hombres que vieron esas grandes maravillas de parte de Dios, la siguiente generación se olvidó de quién. La siguiente generación se olvidó de Dios. Entonces vamos a leer ahí en Jueces capítulo 2, versículo 6 al 10 lo siguiente. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, noten ustedes acá lo que dice, bastante interesante, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto que todas las grandes obras que Jehová, todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero dice el versículo 8 que Josué murió, hijo de Nun. Era siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y dice que Josué fue sepultado en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero el versículo 10 ya nos presenta un cuadro un tanto lamentable, un tanto difícil para esta nación, ¿sí? Dice aquí lo siguiente, que toda aquella generación que conoció a Josué y que vio las grandes maravillas de Dios, pues fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Y qué sucedió con esa otra generación? Que no conocían a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Sí, entonces basta una generación para olvidarse de Dios. Uno puede ver, por ejemplo, hoy en día, cómo iglesias se pueden llegar a acabar simplemente porque la siguiente generación no tiene interés de saber acerca de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy cómo las iglesias terminan despobladas a raíz de qué? A raíz de que la siguiente generación, por todos los avances, las ideologías, los pensamientos que se están construyendo en nuestro mundo actual, ¿cierto? Terminan menguando la fe de muchos. Y pues hay una grave crisis de fe en muchos de los jóvenes. De hecho, algo interesante, de cada 4 o 5 jóvenes que termina la universidad, solo uno de ellos conserva ¿qué? Conserva sus creencias. Los otros 4 terminan siendo arrastrados por los diferentes pensamientos que el mundo les ofrece, un pensamiento de libertinaje, un pensamiento de culto al cuerpo, un pensamiento del culto a las emociones, que es lo que nosotros estamos viendo hoy, que más adelante vamos a discutir,
para que evaluemos un poco todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué le sucedió para que esta generación se olvidara de Dios? ¿Sí? Si ustedes se van más hacia atrás, en la historia, ¿sí?, que nos presenta la Biblia, ellos no cumplieron su deber. Esa generación que murió con Josué, pues no cumplieron en la totalidad de su deber que Dios les había encargado, que Dios les había dicho. Dios les había encargado a ellos que derribaran los altares que habían encontrado en la tierra de Canaán que ellos habían poseído. Dios les había dicho que erradicaran a esos otros dioses que estaban allí en la tierra de Canaán. Sin embargo, pues ellos no lo hicieron. Y esto al final pues se convirtió en un lazo que los ató a una cruda situación de alejamiento, ya que las generaciones posteriores empezaron a inclinarse ante esos dioses y olvidaron qué, olvidaron todo lo anterior, la gloria con la cual ellos habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Ahora, en nuestra sociedad actual, olvidarnos de Dios implica que nosotros terminemos adorando qué, adorando otra clase de cosas. Implica que nosotros seamos obedientes a otra clase de cosas. En algunas discusiones que hemos sostenido siempre decimos, cuando el corazón del ser humano no está lleno de Dios, lamentablemente muchas personas terminan llenándolo con cosas de qué, con cosas del mundo. Es lo lamentable, ¿cierto? Ahora, hoy en día los dioses que existen para el ser humano son el materialismo, otro dios, por ejemplo, la supuesta libertad de elección. Otro Dios es el supuesto progresismo, ¿cierto? Que hablan de que la humanidad tiene que progresar, tiene que ir hacia adelante, que tiene que cambiar su ideología, que tiene que cambiar su idiosincrasia, derribar de pronto esos paradigmas morales y éticos que nuestros padres y abuelos nos inculcaron, ¿cierto? Y ellos lo llaman progresismo, pero realmente esto lo que está llevando a la humanidad es a la decadencia, ¿sí? ¿Qué otro Dios? Las nuevas formas de diversión. Hoy también vemos otro Dios que es el culto al cuerpo, otro Dios, el culto a las emociones, otro Dios, el culto al pensamiento científico, que ignora, por ejemplo, el hecho del causante principal de todas las cosas, de toda la creación, que es Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy ya no se pueden hablar de muchas cosas porque se vuelve ofensivo. Ahí vemos nosotros el culto a las emociones. Vemos nosotros hoy, por ejemplo, cómo nuestros jóvenes, que ustedes también les está tocando ver esta tendencia, pues se exponen a través de redes sociales y demás, y vemos que incluso llega a haber desnudez. Esto es el culto al cuerpo, ¿sí? Sin embargo, pues poco se habla de agradar a Dios entre los jóvenes, y más bien lo que se busca hoy en día es agradarnos a nosotros mismos. Es algo complejo o difícil, por ejemplo, hoy considerar que muchos jóvenes dicen que si no se sienten bien en alguna iglesia, pues terminan por abandonarla, ya que ese es el pensamiento. Pues si no me siento bien, pues no regreso. Si no me siento bien con la Biblia, pues no regreso, ¿sí? Es bastante fácil hoy que los jóvenes terminen renunciando a Dios, terminen cambiando a Dios por aceptación social, ¿sí? Y se vuelve lamentable entonces la situación como tal para la siguiente generación. Ahora, aquí deberíamos de hacer nosotros una primera pregunta, un primer cuestionamiento. ¿Quién habla de que el evangelio es para sentirnos bien? No. Hemos olvidado nosotros la razón principal por la cual hemos creído la palabra, que hemos creído en la Biblia, o por la cual, por ejemplo, nos congregamos en una iglesia, ¿sí? Entonces, aquí viene la segunda pregunta. ¿Acaso hemos olvidado nosotros el mensaje principal del evangelio? Pues es que es bastante sencillo, no es para sentirnos bien, es para salvarnos, ¿cierto? Para rescatarnos a nosotros de esa perdición, de esa condenación eterna, librar nuestra alma, ¿cierto? De una separación eterna de Dios. Cuando uno va al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, dice allí la escritura en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo, cuando le escribe allí a la iglesia en Roma, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Porque es poder de quién, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, si nos devolvemos un poco al versículo 16, dice aquí el apóstol Pablo haciendo énfasis en ello, y es que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí? A, to a todo aquel que cree. ¿Qué pasa entonces? Lo contrario sería es que cuando rechazamos el Evangelio, cuando nosotros no queremos saber nada de Dios, sencillamente estamos rechazando la salvación. ¿Sí? Estamos rechazando esa verdad, esa promesa hecha por Dios para la humanidad. ¿Sí? Pero, pues lamentablemente existe siempre eso. Si no me siento bien, entonces no vuelvo a la iglesia. Si no me siento bien, no me siento cómodo, entonces sencillamente esto no es para mí. Ahora, eso implicaría, ¿cierto? Que nosotros tenemos también que aprender a negarnos. Por eso el título como tal de esa enseñanza de hoy es Acuérdate de tu Creador. Acordarnos, ser conscientes de la existencia de Dios implica negación personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere, ¿cierto? Lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para que yo pueda lograr esa salvación y pueda habitar con Él por toda la eternidad. Entonces el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 24, dice lo siguiente, Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, dice lo siguiente, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Debe de negarse a sí mismo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, de manera clara y sencilla dice el Señor Jesús que no se trata de nosotros, que no se trata de sentirnos bien, que no se trata de buscar nosotros que nuestras emociones sean movidas o un relajamiento como tal en nuestra persona, ¿no? Más bien se trata de salvación, se trata de Dios, ¿sí? Se trata de que Cristo y Dios sean el eje central de nuestra vida y por eso el llamado del escritor de Eclesiastés, acuérdate de quién, acuérdate de tu Creador. Entonces el Señor Jesucristo acá les dice a los que le estaban escuchando en aquel entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Y tome su cruz y sígame. Hablábamos ahora incluso en esta discusión, por ejemplo, de la marginación, o sea, el ser marginados socialmente. Aquí va, este es el mensaje que nos dice el Señor Jesús, tomar la cruz, el ser marginados, por ejemplo, socialmente, porque no corremos a la aventura con el mundo, ¿cierto? Porque no vamos detrás de sus pasos, porque no creemos lo que ellos creen, porque somos diferentes, porque somos personas con una ética y moral conforme a la palabra de Dios. Dice en el versículo 25, porque todo aquel, y ojo con esto para ustedes muchachos jóvenes, dice la escritura, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Noten ustedes la promesa tan importante que nos hace el Señor Jesús, y es, no importa perder, ¿cierto? Ese estatus quo social, el ser reconocido socialmente, etcétera, porque al final del camino, cuando venzamos, cuando nosotros nos paremos delante de Dios, vamos a hallar la verdadera vida, ¿sí? Y sabemos que Dios lo que promete lo cumple. ¿Cómo lo sabemos? Pues Dios prometió que iba a traer un diluvio y lo trajo. La tierra terminó inundada y toda aquella generación pereció. Dios prometió que iba a destruir Sodoma y Gomorra y lo destruyó, ¿sí? Dios prometió muchas cosas en el Antiguo Testamento y cada una de ellas se cumplieron. Dios prometió que el Mesías vendría y vino. Dios prometió salvación por medio de su Hijo y lo hizo. Dios prometió un pacto de gracia, lo colocó, lo ubicó. Ahora, Dios prometió un juicio en su segunda venida. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que eso no va a pasar? Por supuesto que va a pasar, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros atendamos a ese llamado, ¿sí? Y comprendamos que lo efímero de este mundo, que desaparece fácilmente, pues no vale mi vida, no vale mi alma. Mi eternidad
al lado de Dios debe de tener más significado que el de ser aceptado socialmente. Entonces, así como el pueblo de Israel se perdió por todos los ídolos de aquellas tierras, pues las generaciones de hoy también las generaciones de hoy también se pierden, y por eso el mensaje del versículo 26 dice allí el Señor Jesucristo: ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovecharán a ustedes, jóvenes, si ganan todo el mundo, pero al final pierden su alma? ¿Qué recompensa pueden dar ustedes por su alma? Es la pregunta que nos hace el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que nuestras paredes estén llenas de títulos, que nos ganemos hasta un Nobel, ¿cierto? Un reconocimiento mundial frente a cualquier ciencia cuando hemos perdido el alma, ¿sí? Entonces, es lo que dice el Señor. ¿De qué sirve si yo gano todo el mundo, pero al final pierdo mi alma? ¿Qué recompensa puedo dar yo por mi alma? Es lo que nos está diciendo como tal el Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo de Israel se perdió por esos ídolos, ¿cierto? Lamentablemente, las generaciones de hoy pues se pierden por las nuevas ideas, por los conceptos, por lo que el mundo ofrece, ¿sí? Y para esto pues se requiere que los jóvenes, ustedes, desarrollen valentía para poder soportar y perseverar en Dios, ¿sí? Es lo que usted necesita. Sarita, ¿tiene alguna pregunta? ¿O se le alzó la mano por accidente? Bueno, si algo puedes abrir el micrófono y me interrumpes cuando necesites. Pues pasando al siguiente punto y analizando un poco lo que nos enseña Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, volvamos allí en nuestras Biblias. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: acuérdate de tu Creador. Cuando uno analiza un poco este término desde el hebreo mismo, esa palabra de acuérdate, ¿qué significa? Bueno, cuando vamos nosotros al diccionario de Strong, a la concordancia de Strong, y vemos nosotros un poco su significado, su etimología, la raíz y los sinónimos como tal de esta palabra, podemos llegar a la conclusión que es hacer memoria, es hacer mención siempre, es recordar y sobre todo es ser consciente de que nosotros somos criaturas creados por Dios, ¿sí? Por eso dice como tal ahí el escritor: acuérdate de quién, acuérdate de tu creador. En otras palabras es: sé consciente de tu creador, sé consciente de que Dios existe, ¿sí? Y esto es un llamado para los jóvenes, para que piensen en Dios y sean conscientes del deber que tenemos para con Él, mientras estamos en esta etapa de nuestra vida, ¿cierto? Ahora, hay un comentarista bastante interesante que nos habla un poco explicándonos este verso. Su comentario se llama el comentario de Matthew Henry y dice las siguientes palabras: los que sois jóvenes, no os lisonjéis con la esperanza de grandes cosas de parte del mundo, las cuales no satisfacen al alma. Dice allí el escritor: acordaos de vuestro Creador y os guardaréis así de los males que provienen de la futilidad de las criaturas. Mucho se ha dicho, por ejemplo, que si la felicidad la otorgara el dinero, pues los ricos no se suicidarían ni sufrirían de depresión. Por ejemplo, los actores de Hollywood, ¿sí? Ellos padecen muchas depresiones, muchos vacíos en sus corazones, en sus almas, que terminan llenando pues con una gran cantidad de errores que cometen en su vida: prostitución, drogas, libertinaje, progresismo, etcétera. Si todo esto fuese la solución, si realmente esto fuera el progreso para la sociedad, los suicidios tendrían que disminuir, la drogadicción tendría que disminuir, pero vemos que eso nada disminuye, por el contrario, aumenta, ¿sí? Entonces, como dice aquí, por ejemplo, este comentarista, es entender que cualquier cosa que el mundo pueda llegar a ofrecernos, nada logrará satisfacer la verdadera necesidad del alma. Por eso se hace necesario que desde la juventud nos acordemos nosotros de nuestro Creador, ¿cierto? Para que así Él nos guarde, nos cuide de esos males que provienen de esa eh,
de esa vida que pasa en brevedad, o sea, que pasa en breve tiempo. ¿Listo? Es lo que nosotros necesitamos recordar. Este recuerdo, pues, del Creador es el mejor antídoto contra las enfermedades morales de la juventud. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, ¿cierto? Porque vemos también jóvenes en las Sagradas Escrituras, allí en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Noten ustedes allí el consejo que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo. ¿Qué le dice? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a quién? Invocan al Señor. Este fue un consejo que le dio el apóstol Pablo, ¿cierto? Al joven Timoteo. Y es un consejo que nos da cada uno de nosotros aquí presentes, conectados en este espacio. Es recordar que debemos de huir de esas pasiones juveniles y más bien concentrar nuestras energías en esa juventud que se posee, ¿cierto? Para poder seguir la justicia, para poder seguir la fe, para poder seguir el amor, para poder seguir la paz, ¿sí? Y estar siempre rodeados de aquellas personas que con corazón limpio invocan a quién? Invocan al Señor, ¿sí? Entonces, también tener presente con lo que leíamos ahora de Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador, sé consciente de la existencia de tu Creador, y es que la misma Escritura también nos llama a nosotros y nos insta a pensar, a reflexionar que nosotros no fuimos creados por accidente, por cosas accidentales que ocurrieron en el universo, que es lo que a veces la ciencia trata de explicarnos, que son puras teorías, más no hechos probados, ¿cierto? Sino más bien que nos centremos a entender que hay un Dios que rige todas las cosas en el universo, que hay un Dios que fue el principio de todo y fue el que nos creó a nosotros, nos dio vida. Cuando ustedes se van allá al libro de Salmos, en Salmos, en el Salmo 100, van a poder encontrar esta verdad en el versículo 3. Salmos 100, versículo 3. Reconoced, ojo con esto que dice aquí el escritor de los Salmos, reconoced. Nuevamente el término ahí sinónimo y es, sean conscientes que Jehová es quién, que Jehová es Dios. Y dice ahí el escritor de este salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? El ser humano es incapaz de crearse a sí mismo. Tiene que haber un causante, ¿cierto? Y ese causante, el único que cabe dentro de esa ecuación es quién, es Dios, ¿sí? Entonces dice allí el escritor de este salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, por ejemplo, el escritor de este salmo reconocía que Dios era su dueño, era su creador, era su arquitecto, ¿cierto? Y al ser nosotros posesión de Dios, pues debemos de someternos a todo lo que Dios ha declarado a través de su voluntad para que nosotros podamos luego cohabitar con Él en la eternidad. Entonces Dios es nuestro legítimo dueño, es nuestro legítimo Señor y debemos nosotros ¿qué? Debemos nosotros de pagarle el honor, el respeto, la obediencia que le debemos nosotros a Dios como nuestro hacedor. Ahora, sé que para muchos jóvenes es algo difícil esta demanda, pues ya que el mundo les ofrece placer, el mundo les ofrece diversión por montones, pero debemos siempre considerar, ser conscientes nuevamente de que esas diversiones, de que esos placeres, al final, solo producen ¿qué? Solo producen tristeza, solo producen dolor, solo producen sufrimiento, arrepentimiento, depresiones, ansiedades, angustias, amarguras, lamentos, etcétera, un largo etcétera allí, ¿cierto? Ya que la gran realidad del ser humano es que el pecado puede solo producir la muerte. El pecado solo produce la separación eterna de Dios. ¿Sí? Ahora, volviendo al pasaje de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, nos da allí la razón por la cual nosotros deberíamos de acordarnos de nuestro Creador, de ser conscientes de la existencia de Dios. ¿Sí? Dice en la parte B de este versículo
que antes de que vengan los días que, antes de que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hoy ustedes son jóvenes, pero dentro de unos años ustedes ya no van a ser jóvenes, ¿cierto? Entonces, dice aquí el escritor de este libro de Eclesiastés que nos acordemos, que seamos conscientes de la existencia de Dios en nuestra juventud antes de que lleguen esos días malos, antes de que ustedes pasen los 50, los 60 años, si Dios los tiene para larga vida, porque en esos años no va a existir las mismas capacidades que tienen ustedes hoy en día, ¿sí? Va a haber dificultades, van a haber problemas, ¿cierto? Que van a empezar a qué? Van a empezar a dificultar también ese proceso de relacionarnos con Dios, ¿sí? Empezar en esas edades tardías puede llegar a provocar en mí, por ejemplo, un deterioro también emocional y mental que me impida poder obedecer a Dios adecuadamente. Por eso el escritor recomienda en esos días de juventud, ¿cierto? Acuérdense de su creador, sean conscientes de su creador antes de que lleguen esos días malos, antes de que lleguen esos años de los cuales ya uno diga no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? Ahora, nos da esa razón por la cual debemos recordar nosotros a nuestro creador en la etapa de nuestra juventud. Es como si dijese acá el versículo, hazlo pronto, hazlo enseguida, antes de que venga la enfermedad por los años y la muerte, ¿sí? Porque ya después de muertos no hay esperanza. Y aún antes de que llegue la vejez, cuando ya no va a quedar otro contentamiento, y ojo con esto, porque esto es una idea bastante interesante, y es cuando ya lleguen esas etapas de la adultez, ¿cierto? De la tercera edad, ya no va a quedar otro contentamiento que el testimonio de una buena conciencia acerca de lo hecho en esta vida, ¿sí? Y esa expectación gozosa de una mejor vida en dónde? De una mejor vida en el cielo. El apóstol Pablo lo dijo en algún momento antes de ser sacrificado, él dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, ¿cierto? Entonces, imagínense en uno desde muy temprana edad empezar en los caminos del Señor y estar gozoso en las etapas finales de nuestra vida, entendiendo que logramos recorrer un camino en el cual perseveramos, en el cual nos mantuvimos para poder obtener así la corona de la vida. Entonces, consideramos importante llamar la atención de cada uno de ustedes, jóvenes, quienes tienen todavía un gran camino por delante para servir y agradar a Dios, con un mensaje principal y es no se olviden de su Creador, no se olviden de Dios por nada del mundo, no lo cambien a Él por cualquier cosa en este mundo. Ahora, siendo consistentes con lo que el versículo menciona y el llamado frecuente que les he hecho a lo largo de esta enseñanza es sean conscientes de la existencia de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 11 en el versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Noten ustedes ahí unos versículos más hacia atrás y noten aquí lo que dice este escritor de este libro. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar ¿quién? Te va a juzgar Dios. ¿Sí? El escritor como tal de Eclesiastés, que es guiado por Dios, dice a los jóvenes, resumiendo un poco lo que el versículo nos presenta, dice primero, alégrense, dice luego, tome placer su corazón, dice luego, anden en los caminos del corazón, dice luego, anden en la vista de los ojos, pero tengan presente que sobre todas esas cosas que ustedes hayan hecho, bueno o malo, los va a juzgar ¿quién? Los va a juzgar Dios. Así es. Hay que ser conscientes de la existencia de un Dios que todo lo ve y de la realidad de un juicio eterno, ¿cierto? Así como Dios mismo dijo, alégresen, tome placer tu corazón, anda en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos, pero tengan presente que sobre todas esas cosas nos va a juzgar Dios, es el mismo que también aconseja, ¿sí? Lo siguiente, vamos a ir al Nuevo Testamento en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17.
Dice allí lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ojo con esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de quién, del mundo. Y nos habla también de la futilidad, de lo frágil, de lo efímero, que son las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que se ha negado a sí mismo, el que se ha acordado de su Creador, el que es consciente, ¿cierto?, de su existencia, porque Dios lo ha provocado, ¿cierto?, porque Dios lo ha colocado en esta tierra, porque Dios le ha permitido el vivir, porque Dios le ha dado las bendiciones, ¿cierto? Dice allí, el que es consciente de todo esto, el que hace la voluntad de Dios, permanece para cuándo, permanece para siempre, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, seamos conscientes de que Dios nos creó, que el mundo donde habitamos fue creado por Él, que todo lo que tenemos nosotros hoy en día y recibimos, todo viene de parte de Él y con el permiso de Él, y que Él también va a ser el que al final nos juzgue por todas las cosas que hagamos. Ahora, viajando un poco más hacia el interior, y quiero que esta pregunta quede como tarea para cada uno de ustedes y en la siguiente reunión la discutamos, ¿sí? ¿Qué motiva realmente hoy a ustedes jóvenes para que tengan una relación con Dios? ¿Cuál es su principal razón? Escudriñen en lo más profundo de sus corazones. ¿Cuál es la principal razón de ustedes para obedecer a los mandamientos de Dios? He tenido la oportunidad de cuestionar a algunos jóvenes, de hacerles estas preguntas y algunos me han dicho, bueno, pues mi motivación es la salvación. Otros me han dicho, pues es que no quiero tener problemas con mi papá o con mi mamá, por eso asisto. Otros, por ejemplo, pueden llegar a decir, no, es que tengo miedo de ir al infierno. U otros me han llegado a contestar, es lo único que conozco, fui criado en el cristianismo, ¿cierto? Y es lo único que conozco. Ahora, les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿creen que esto es correcto? ¿Estas respuestas que dan ciertos jóvenes son correctas? ¿Que estas son las razones correctas por las cuales nosotros obedecemos los mandamientos de Dios si estamos en una relación con Dios? Bueno, espero que si alguno piensa esto, pues empiece un poco a evaluar su postura, ya que estas razones no son correctas. Si ninguna de las que he escuchado son razones correctas y muchos podrán preguntarse en este momento, ¿cómo así? Si mi motivación no es la salvación, ¿cómo puede decir usted que no es esto correcto? No, no es correcto, ¿cierto? No quiero tener problemas con mis padres, pues tampoco es correcto. No quiero ir al infierno, tampoco es correcto, ¿cierto? Es lo único que conozco, pues tampoco es correcto, ¿sí? Si nosotros hablamos de las razones correctas y vamos a la Biblia para ver cuáles serían esas razones correctas, pues nos vamos a ver directamente llamados a qué. Vamos a leer el pasaje central de Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Qué dice el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto derriba todo lo que acabamos de ver. Si la motivación suya es la salvación simplemente, pues déjeme decirle que, aunque parezca correcto, carece de profundidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que nos debería a nosotros nos debería motivar, o la razón principal para obedecer a los mandamientos de Dios, es el amor que nosotros tenemos por quién, es el amor que nosotros tenemos por Dios, ¿sí? Y dice aquí el mismo Señor Jesucristo que hemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿sí? Porque, como bien lo declaró en alguna oportunidad el Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Noten ustedes ahí la importancia que tiene el amar a quién, que tiene el amar a Dios. Entonces, cuando nosotros logramos desarrollar amor por Dios, pues todo lo demás va a ser sencillo, va a ser simple para nosotros, porque ese amor nos va a motivar a la obediencia y ese amor pues nos va a llevar a convertirnos en personas, ¿cierto? Que van a estar con fuertes, buenas bases, bases firmes de ética
moral cristiana, ¿sí? Entonces, en resumen, aunque lo vamos a ver más adelante, la razón por la cual los jóvenes deben de ser conscientes de la existencia de Dios y que deben haber obediencia es porque Él nos ha creado, porque Él nos ha amado y porque Él nos ha salvado. Y Él espera de nosotros ¿qué? Él espera de nosotros que le amemos con todo lo que somos. Y así al amarlo, pues como lo acabamos de leer en este pasaje de Juan 14:15, si le amamos, pues vamos a guardar ¿qué? Vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, para ir concluyendo, puntos principales de esta enseñanza. Acordémonos de nuestro Creador antes que vengan los días malos, antes que vengan los tiempos difíciles, ¿sí? Para evitar todos esos arrepentimientos, todas esas frustraciones y todos esos fracasos morales y espirituales, ¿sí? Busquemos ser conscientes de la existencia de Dios. Busquemos ser conscientes, ¿sí? De una promesa hecha por Él de un justo juicio, donde llevará a unos a morar con Él, los que hubiesen hecho su voluntad, y los que no, pues lamentablemente van a estar excluidos eternamente de Dios. Y finalmente, pues procuremos tener una relación de obediencia, acorde a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Nuevamente, les reitero, como lo vimos nosotros al inicio de este espacio, acordémonos de nuestro Creador, ¿sí? Antes de que sea tarde, antes de que nosotros perdamos la oportunidad. Y este llamado principalmente es para cada uno de ustedes, jóvenes, que tienen esa oportunidad de poder escuchar de Dios y de poder, pues, presenciar sus maravillas, de presenciar todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Vamos dentro de un mes a tener nuestra segunda charla, nuestra segunda conversación y espero que para ese momento pues ustedes puedan ya tener un poco más de conciencia frente a esto que nos demanda la palabra. Dios les bendiga a todos. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Con mucho gusto estamos aquí, dispuestos a contestarla.